Buen día, alumnos. Vamos a continuar con los temas de la primera unidad. El tercer tema es el de fuerza y movimiento. Como pueden ver, el objetivo dice relacionar el concepto de fuerza y movimiento, entender qué es una fuerza neta, plantear y explicar el primer principio de Newton y describir la inercia y su relación con la masa, plantear y explicar el segundo principio de Newton, hacer la distinción entre peso y masa, plantear y explicar el tercer principio de Newton, aplicar los principios de Newton, entender el principio de Newton de equilibrio translacional y por último explicar las causas de fricción y cómo se describe la fricción empleando coeficientes de fricción. Entonces, en resumen de todo lo que vimos, ¿verdad? El nombre que más salió aquí fue Newton. Y es porque en esta nueva área de la física, porque ya es diferente al tema anterior, que simplemente miramos cómo se mueven los objetos y nos interesa encontrar su velocidad, su aceleración, cuál es su posición, pero no nos importa quién está haciendo el movimiento, ¿verdad? Entonces esta nueva parte de la física se llama dinámica, donde nosotros encontramos cuál es la razón de estos movimientos. La razón es, pues, fuerzas, y estas fuerzas se describen en tres leyes, que son las leyes de Newton. Y eso es todo lo que dice aquí técnicamente, ¿verdad? Entonces, si se fijan, este primer video va a ser bien corto. La pregunta ¿por qué va a ser más corto? O yo creo que va a ser más corto, es porque ya hay un video en el campus. Este video fue hecho por el profesor Alejandro Galo, que es el director de la escuela, en conjunto con la Dirección de Innovación Educativa. Y es la razón por la cual ustedes pueden ver, obviamente, la distinción y edición de este video, por ejemplo, en comparación con las que yo hago. Pero bueno, el video es muy, ya lo vi, es muy interesante desde el punto de vista de que es conciso, ¿verdad? Es corto y les explica técnicamente cuáles son las tres leyes de Newton de una forma, creo yo, que se pueden entender. Entonces, mientras ustedes hacen esta lectura de acá y miran este video, por lo menos las leyes de Newton deberían de estar claras. Entonces yo voy a tocar algunas cositas en este primer video de la tercera unidad, en las cuales tal vez se van a traslapar con algunas cosas que salen en el video del profesor Galo, pero no voy a ahondar mucho en estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí simplemente nos está hablando, o nos hablan de qué es la fuerza, ¿verdad? En general, nos ponen a nosotros que nos imaginemos qué es la fuerza. Voy a pasar directamente a la siguiente diapositiva porque ya se hace una definición. Y pues la fuerza es nada más y nada menos que pues una interacción entre dos cuerpos que es capaz, la fuerza es algo, ¿verdad? Algo que nosotros hacemos o que existe, porque no necesariamente nosotros tenemos que aplicar la fuerza, que es capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto. Entonces la pregunta, ¿por qué se define así? Bueno, si yo tengo una mesa y esa mesa la quiero mover, yo la tengo que empujar, y cuando yo la empujo aplico una fuerza. ¿Para qué estoy aplicando mi fuerza? ¿Para qué estoy empujándola? Para moverla, ¿verdad? O, por ejemplo, si se estuviera deslizando algo y yo lo quiero detener, tengo que poner un empuje para detenerlo, ¿verdad? Entonces antes se está moviendo y yo lo quiero detener. Entonces, si se fijan, en todas estas instancias es cambiar el estado de movimiento de un objeto. No necesariamente yo lo voy a cambiar, ¿verdad? A veces yo aplico una fuerza y no es suficiente para cambiarlo, pero yo quiero hacer ese cambio. Yo quiero, ya sea si el cuerpo originalmente estaba en reposo, pasarlo a movimiento, o si está en movimiento, pasarlo en reposo. O en otros casos, pues si yo mantengo en el aire, detengo un objeto, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? Yo estoy aplicando una fuerza para evitar técnicamente que ese objeto caiga debido a la fuerza de gravedad, ¿ok? Entonces, en general, esto es lo que mencionan acá, algo bien, pero bien breve es lo que yo les acabo de decir, pero ustedes pueden hacer, como les repito, la lectura, bueno, deben hacer la lectura, ¿verdad? Con respecto a esto, voy a irme a la página a donde yo hago los gráficos para mencionarles o para ver algo interesante que no sé si lo menciona exactamente como yo se lo voy a mencionar ahorita o como sale acá en el video del profesor Galo. Entonces, si yo me voy acá, digamos que yo tengo una caja y esa caja está sobre una superficie, ¿verdad? Ahorita no nos importa qué fuerzas o qué interacción hay entre el piso y la caja. Pero digamos que yo quiero mover esa caja, entonces yo le aplico una fuerza F1 y yo no la logro mover, ¿ok? Yo no la logro mover. Entonces, yo llamo a un amigo y este amigo me va a ayudar a moverla, ¿verdad? Entonces viene este amigo
y aplica una fuerza que va a ser igual a F2. Y él vuelve a aplicarla y seguimos sin mover la caja, ¿verdad? Entonces llamamos a un tercer amigo con el cual por fin podemos mover la caja y este aplica una fuerza de F3. Entonces, si se fijan, yo estoy, o al final estamos aplicando 3 fuerzas sobre el mismo objeto, la caja. Entonces, el equivalente de estas 3 fuerzas sobre la caja es lo mismo que decir, en vez de, o por decir así, es lo mismo que nosotros tengamos una sola fuerza, que si se fijan es mucho mayor, y que se llama fuerza neta. O sea, estas 3 fuerzas es lo mismo que aplicar una fuerza de este tamaño, ¿ok? ¿Y cuánto es esa fuerza neta? Pues nada más y nada menos, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que se están aplicando sobre el objeto, ¿verdad? Entonces esa es la definición de fuerza neta, que no sé si la mencionan así en el texto, en el video, ¿verdad? En general, nosotros podemos aplicar, como se vio acá, n fuerzas, ¿verdad? La cantidad de fuerza que yo quiera sobre un objeto. Y yo puedo hacer un equivalente de todas esas fuerzas con la fuerza neta. ¿Y por qué? Bueno, si se fijan ustedes, dibujamos las fuerzas como vectores, ¿verdad? Y es algo que yo no mencioné anteriormente, pero se menciona en el texto y creo que se menciona en el otro video. Desde luego, la fuerza es un vector. ¿Por qué? Porque cuando yo empujo la mesa, no solo estoy midiendo la cantidad con la que yo la estoy empujando, o sea, sino en qué dirección la quiero empujar. Entonces, la fuerza es un vector, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta es la suma vectorial de todos los vectores o de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿ok? Entonces, vamos a ver un poco de ejemplos sobre eso a continuación, ¿ok? Entonces, esto simplemente va a ser encontrar la fuerza neta. Y como vimos, la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Y si es esto, si es la suma vectorial, entonces al final estos 2 ejercicios que vamos a hacer ahorita es simplemente encontrar cuál es la fuerza neta o hacer una suma de vectores, tal y como lo hicimos en la primera unidad. Entonces dice, suponga que un objeto suponga que un objeto interactúa con 4 objetos más. La fuerza neta que actúa sobre este objeto es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él, que es la definición que dijimos. Supongamos que las fuerzas las denominamos como F1, 2, 3, 4. Entonces la fuerza neta, que aquí le llaman F, pero nosotros sí le podemos llamar F sub neta. El nombre que le pongamos no importa, con tal y nosotros identifiquemos que esa es la fuerza neta, o sea, la suma de todas las fuerzas que está actuando sobre el objeto. En este caso, como son 4 fuerzas, sería la suma vectorial de F1 con F2, con F3, con F4. Entonces ahora ya un ejemplo un poco más... bueno, no, es que este no es como un ejemplo, ¿verdad? Simplemente para que ustedes miren la parte de la suma vectorial. Entonces, un ejemplo ya mucho más aplicado sería el siguiente. Supongamos que 3 hombres tienen de una caja colocada en el piso muy liso de la siguiente forma. El hombre 1 con 5 newtons, por cierto, no lo mencioné y no sé si lo han mencionado anteriormente. La unidad de fuerza es el newton. Y el newton es equivalente a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo mismo que el newton. En dirección de 20 grados. El hombre 2 lo hace con una fuerza de 3 newtons en dirección de 110 grados. Y el hombre 3 lo hace con una fuerza de 4 newtons en dirección de 220 grados. Entonces, ¿qué es lo que me dieron? Si se fijan, 3 vectores. Magnitud, dirección. Magnitud, dirección, magnitud, dirección. 3 vectores. Determine la fuerza neta y analice la dirección en la que se movería la caja. Inciso 1. Inciso 2. ¿Qué le pasaría a la caja si la fuerza fuera 0? Fuerza neta, perdón. Encuentre la fuerza F4, una fuerza nueva, que debe de ejercer otro hombre que se une al experimento para que la caja no se mueva. Entonces el inciso 1 es ver cuál es la fuerza que generan los primeros 3 hombres. Y el inciso 2 es, ok, si un cuarto hombre viene y quiere que la caja no se mueva, ok, ¿cuál es la fuerza que debería de aplicar? Ok, entonces la solución es sencilla, como ustedes pueden ver acá. Aquí se hace un esquema. Creo que no puedo hacerle más zoom a esto. Déjenme ver sin que se pierda, para que no, parece que sí, pero no se mira muy bien. Ellos aquí dibujan la caja, ¿verdad? Sobre la caja dibujan cada una de las fuerzas, F1, F2, F3, pero no es tan necesario en este ejercicio en específico.
cuál es el esquema, porque nosotros ya sabemos cuáles son las fórmulas de transformación, ¿cierto? Entonces yo sé que F1 yo la puedo dividir en componente X, y recuerdan, la componente X era F1 coseno y componente Y, F1 seno. Entonces simplemente aplico la fórmula: 5 coseno de 20 más 5 seno de 20 es igual a 4.70 en X más 1.71 en Y. Y hago lo mismo para cada uno de estos tres vectores. Aquí le pusieron alfa, beta y gamma a los ángulos 20, 110 y 210. Entonces, si se fijan, en cada una de ellas aplico la definición para encontrar cuáles son sus componentes, ¿cierto? En X y Y. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque recuerden, por lo menos de forma analítica, yo no puedo sumar vectores que están de la forma de magnitud y ángulo. Tengo que pasarlo a formato componente. Entonces, ¿cómo encuentro la fuerza neta? Sumo estas tres fuerzas. Entonces, sumo estos tres vectores, ¿verdad? Que ya los tengo en formato magnitud, componente. Entonces la fuerza neta sería F1 más F2 más F3, o 4.70 en X más 1.71 en Y, menos 1.03 en X más 2.82 en Y, menos 3.06 en X, menos 2.57 en Y. Y recuerden, aquí ya se saltan los pasos. Nosotros ya hicimos la unidad 1, ya deberíamos tener claro esto, que para sumar dos vectores, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Pues solo sumo las componentes que van en X con las que van en X, y las que van en Y con las que van en Y. Entonces sería 4.70 más negativos 1.03, que es menos técnicamente, y menos 3.06, eso da 0.61 en X. Y lo mismo para Y, 1.71 más 2.82 menos 2.57 me da 1.96 en Y. Yo tengo newtons, esto es importante, ¿verdad? Como ya sé que estoy hablando de fuerza, tengo que poner la unidad. Yo ya tengo la fuerza neta. Y fíjense bien, esto incluso creo que en el video del profesor Galo se menciona que nosotros después la sumatoria de fuerza no la vamos a trabajar directamente así, sino que la vamos a separar. Todo lo que va en X vamos a hacerlo en un lado, y todo lo que va en Y lo vamos a hacer en otro lado. Entonces no vamos a expresar la respuesta de esta forma usualmente, a menos de que nos lo pidan como en este ejercicio. Entonces, luego, yo tengo esta fuerza neta en componentes, y simplemente se escribe en magnitud 2.6, que ya saben que la raíz de la suma de los cuadrados da 2.05, y ángulo, que ya saben que es tangente inverso de Y sobre X, o sea, de este sobre este. Entonces me da 72.7. Entonces nosotros sabríamos que el conjunto o la acción de aplicar aquellas tres fuerzas que me da el ejercicio es lo mismo que aplicar, o es equivalente a decir una fuerza de 2.05 en dirección de 72, o sea, en el primer cuadrante, ¿verdad? Hasta ahí vamos a dejarlo así. Entonces, el segundo inciso me preguntaba a mí, bueno, ¿qué pasa si la fuerza neta es igual a 0? Si la fuerza neta es igual a 0, solo pensémoslo nosotros. No importa cuántas fuerzas individuales estén actuando sobre un objeto, si la fuerza neta es igual a 0, el objeto no vamos a esperar que se mueva, ¿cierto? Porque si nada está interactuando con un objeto, o sea, si un objeto está en reposo y nada interactúa con él, no se mueve. Cuando nada interactúa con él, la fuerza es igual a 0. Entonces, si yo tengo dos fuerzas, vamos a irnos otra vez a la página de los gráficos, solo para ejemplificar esto. Esto de nuevo sale en el video del profesor Galo, si no me equivoco. Si yo tengo una fuerza en esta dirección, y también tengo una fuerza de la misma magnitud en dirección opuesta, aplicándole a una caja, esperaría yo que esta caja se mueva. No, ¿verdad? Porque la misma fuerza que se le está aplicando hacia la izquierda se le aplica hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que dije técnicamente en otras palabras? Si la fuerza neta es igual a 0, o sea, hay dos fuerzas aplicándole, sí, hay dos fuerzas aplicándole a la caja, pero la suma de este más este, si se fijan como están en dirección opuesta y tienen la misma magnitud, sería 0. Entonces, si la fuerza neta es igual a 0, el objeto no se va a mover. Ahora, para completar el último inciso, lo que me dicen es que ¿qué fuerza F4 ocuparía yo para que esa fuerza neta sea igual a 0? Entonces, la nueva fuerza neta, que si se fijan la ponen diferente a la anterior la ponen con minúscula, esta es la del inciso 2, es igual a F1 más F2 más F3 más F4,
y ponen paréntesis acá para que nosotros demos F1 más F2 más F3 es el resultado del inciso anterior, esta fuerza neta del inciso 1 más F4. ¿Y qué me dijeron a mí? Que estas dos fuerzas, o esta suma, tiene que ser igual a 0, ¿ok? Porque yo estoy encontrando cuál es la F4 de tal forma de que esa fuerza neta nueva es igual a 0. Entonces, simplemente me quedaría F neta del anterior más F4 es igual a 0 y hago el despeje, F4 es igual a menos F neta, menos 0.61 menos 1.96. Y eso técnicamente es este ejemplito, ¿verdad? Y si se fijan fue técnicamente un ejemplo de vectores, nada más que ahora me meten la palabra fuerza neta y en general fuerza, ¿verdad? Es la única diferencia que miro yo entre este ejercicio con la parte de vectores. No miro alguna diferencia alguna, ¿verdad? Simplemente recuerden que son vectores, trabajenlo como vectores cuando tengan ejercicios de este tipo. Las siguientes partes, pues ya empezamos nosotros a lo que es lo que es las explicaciones de la primera, segunda y tercera ley de Newton, que desde luego les recuerdo, esto está en el video del profesor Galo, muy bien resumido, entonces no vamos a ahondar mucho en esto, ¿verdad? En general, vamos a leer los puntos bien clave, ¿verdad? Ustedes siempre, como les recuerdo, tienen que leer el resto, pero vamos a leer los puntos clave. Entonces dice, hipótesis de Newton, solo la fuerza neta no nula aplicada a un objeto causará un cambio en el movimiento de dicho objeto. Y eso es lo que mencionamos técnicamente en el ejercicio anterior, ¿verdad? O sea, si hay una fuerza neta que es nula, yo no puedo esperar que el objeto, si estaba en reposo, que empiece a moverse, ¿verdad? O que si un objeto se está moviendo y no se le aplica una fuerza neta diferente de 0, que este objeto pare, ¿cierto? Entonces, la fuerza neta tiene que ser no nula, o sea, que no tiene que ser 0 para que exista o que se cause un cambio de movimiento en el objeto, ¿ok? Luego, ellos definen algunas cosas como es inercia. Inercia dice que es la característica, porque la primera ley de Newton se relaciona con lo que es, o se llama también la ley de inercia. Inercia es una característica que identifica la propiedad que tienen los objetos a resistirse al cambio de movimiento. Hasta ahí lo vamos a dejar en cuanto a qué es la inercia. Y resulta que al lado de inercia definimos lo que es masa inercial o solo masa, ¿verdad? Pero en general masa inercial dice es una propiedad que cuantifica la cantidad de inercia que posee un objeto. Entonces fíjense bien, más adelante en el siguiente video vamos a diferenciar qué es masa y qué es peso. Pero en general otra definición que usualmente tenemos para la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Ahora fíjense bien, son similares con el peso pero no son lo mismo. Al final, en cuanto más masivo es un objeto, más peso tiene. Y en cuanto más masivo es un objeto, nosotros podemos esperar que es más difícil moverlo. Entonces, como es más difícil moverlo, tiene mayor inercia. Y por eso, esta es la otra definición de masa inercial, ¿verdad? Que es una propiedad que cuantifica la cantidad de inercia o la cantidad de qué tan difícil es mover al objeto. Posteriormente aquí, si se fijan bien, empiezan a definir otras cosas como lo que es el momento lineal. Pero no, como les repito, ustedes hacen la lectura acá, pero personalmente a mí no me gusta mucho que en el campus hayan puesto la parte de movimiento lineal aquí, ya que nosotros vamos en el libro por el capítulo 4, si no me equivoco es el 4. Vamos a ir al índice solo para ver. Capítulo 4, y en el capítulo 4 en realidad no definen lo que es, déjenme ver si voy al 4.2. Aquí no definen lo que es el momento lineal. Sin embargo, ellos se adelantan acá y lo definen con respecto al momento lineal. Ustedes hacen la lectura. Momento lineal simplemente se define como m por b. Y ellos definen la primera ley de Newton técnicamente a partir del momento lineal. Entonces, esto queda, como les repito, para parte de lectura, ¿verdad? Entonces, en general los conceptos que aparecen es la primera ley de Newton. La primera ley de Newton lo que técnicamente me dice es que si un objeto está aislado, o sea, no hay nada de interacción, la fuerza neta, dice, si un objeto está aislado, esto implica que no interactúa con nada, la fuerza neta igual a 0, este persistirá en su movimiento en línea recta.
En otras palabras, si en un objeto la fuerza neta aplicada es igual a 0, entonces el objeto, si está en reposo, permanecerá en reposo, y si está en movimiento, permanecerá en movimiento. Entonces técnicamente lo mismo que hemos venido hablando. Si un objeto está en reposo y la fuerza neta es igual a 0, no hay razón por la cual va a cambiar de reposo. O de otra forma, mejor dicho, si un objeto se está moviendo, entonces si yo no le aplico ninguna fuerza, no va a cambiar su estado de movimiento, va a permanecer con la misma rapidez que tiene porque nadie está interactuando con él. Y esta usualmente se pone como fuerza neta, que es sumatoria de las fuerzas, ¿verdad? F1 más F2 más F3 es igual a fuerza neta, es igual a 0. Esa no tiene mucho. Ahora, si la fuerza neta es distinta de 0, el cuerpo va a cambiar de estado de movimiento, ¿verdad? Y ese cambio de estado de movimiento nosotros lo cuantificamos a través de la aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton técnicamente lo que me dice es que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es no nula, entonces el objeto acelera en la dirección de la fuerza neta aplicada. Y esto se simplifica acá. Sumatoria de fuerzas igual a F1 más F2 más F3 es igual a fuerza neta, es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley de Newton es la ley de acción-reacción, ¿verdad? En el video del profesor Galo queda bien claro. Técnicamente, si yo aplico una fuerza sobre una pared, que es como sale en el video del profesor Galo, yo estoy intentando empujar la pared, pero al mismo tiempo la pared me está intentando empujar a mí. Entonces, la fuerza que yo le aplico a la pared va en una dirección y la que la pared me devuelve a mí va en dirección igual, con magnitud igual, pero dirección opuesta. Entonces esta usualmente se suele definir como la ley de acción-reacción. Para cada uno se la suele aprender como para cada acción hay una reacción, pero en otras palabras dice la fuerza en naturaleza se presenta en pares. Cuando un objeto interactúa con el segundo, la interacción se da en pares, lo que significa que también el segundo objeto interactúa con el primer objeto. Este par tiene la misma magnitud y dirección contraria. Esas son las tres leyes de Newton. En general, como les recuerdo, este video lo voy a hacer un poco más corto, un poco más rápido, porque las leyes de Newton se abarcan en lo que es el video del profesor Galo, y la información que hay en medio técnicamente es cómo derivan ellos o cómo llegan a esas leyes. Entonces las leyes eran, número 1, si no actúa ninguna fuerza sobre un objeto, el objeto va a permanecer en el mismo estado de movimiento que estaba anteriormente, o sea, si está en reposo, si está en movimiento. Número 2, si la fuerza neta es diferente de 0, entonces el objeto va a acelerar. ¿Y en qué dirección? En la misma dirección que la fuerza neta. Y número 3, si un objeto está interactuando con un segundo objeto, el segundo objeto también interactúa con el primero con la misma magnitud y en dirección opuesta. Esas son, en resumen, las tres leyes de Newton. Y el siguiente video vamos a ver ya cosas más específicas, ¿verdad? Definiciones o fuerzas más importantes que vamos a utilizar para los demás ejercicios. Entonces, espero que en conjunto con el video del profesor Galo, les sirva de ayuda para reforzar la parte de las primeras 6 diapositivas de acá.